Bueno, muchas gracias. Gracias a todas y a todos por estar aquí. Yo, como el profesor Mockus, soy filósofo principalmente, y entonces me siento también como entrando a esto de la investigación social como por la puerta de atrás un poco. Pero estoy realmente feliz y me siento muy honrado de estar en compañía de estas personas que están aquí alrededor mío. Y quería, para iniciar, tantear un poco ustedes cómo están percibiendo este panel. Y entonces, por ejemplo, ¿quién se siente cómodo o cómoda y familiar con el término de la ciencia del comportamiento? ¿Quién ha oído hablar sobre estas cosas, sobre los sesgos, sobre gente como Kahneman y Richard Thaler y estas personas? Si quieren, sin miedo, levanten la mano, no les voy a hacer más preguntas. Bien. Pocas personas. Entonces también, bueno, no, mentiras. Otra pregunta. La otra pregunta sería, de entre las personas del auditorio, ¿quiénes se preguntan por qué está este panel aquí? Es decir, ¿por qué estamos hablando de ciencias del comportamiento en un evento sobre la cultura de la seguridad social en salud? ¿Sí? ¿A alguien le parece raro? Como, si quieren pueden levantar la mano también sin ningún problema. Solamente a una persona. Todos los demás lo entienden. Bueno, bien. A mí me parece un poco raro también, si no hay lío. Entonces, pues, bueno, mi misión aquí, antes de darle la palabra a las personas alrededor mío, es tal vez justificar un poco y explicar un poco por qué nos pareció importante tener este panel acá. ¿Sí? El ministro Gaviria hace un rato habló de 3 aproximaciones que mencionaba Sam Bowles a la política pública. Y él hizo especial énfasis en la última, que era la menos negativa, digamos la menos coercitiva de todas, que Bowles llama la política pública aristotélica, que consiste en concebir la política pública como teniendo el objetivo de crear mejores ciudadanos. Y entonces, bueno, ¿cómo entendemos mejores ciudadanos? Es una cosa compleja, pero podemos pensar como en ciudadanos que son más autónomos, que son más autorregulados, que tienen más en cuenta las consecuencias públicas y comunes de sus acciones. ¿Sí? Y entonces, pues resulta que yo me he dedicado mucho a hablar sobre Aristóteles y a estudiar Aristóteles. Y me parece pues bastante bueno y oportuno que haya salido aquí. Aristóteles diría después, acto seguido de esto, que esa es la función de la política pública, diría como, mire, y si usted quiere crear ciudadanos mejores, pues usted tiene que entender cómo funcionan los ciudadanos. Usted tiene que entender mejor cómo la gente normal de a pie toma decisiones, qué es lo que los motiva, cómo es que desean, cómo es que piensan sobre los demás. Y eso justamente es el espacio en el que entran las ciencias de la conducta y del comportamiento a intentar iluminar un poco cómo es que podemos nosotros diseñar cosas muy pequeñas y muy básicas de la política pública. Por ejemplo, cómo diseñar un formulario, cómo diseñar un procedimiento burocrático para que sea el procedimiento más eficiente y más efectivo y que genere la mayor cantidad posible de bienestar. ¿Sí? Eso, por ejemplo. Y entonces partamos de aquí para ya ir abriendo la discusión. Todos nosotros, como seres humanos, somos expertos en interpretar a los demás, como en entender qué es lo que hace que la gente se estimule, qué es lo que hace que la gente actúe como actúa y piense como piensa. Pero resulta que las ciencias del comportamiento contemporáneas nos han mostrado que muchas de esas comprensiones intuitivas que tenemos nosotros sobre cómo es que la gente hace lo que hace y por qué, resultan ser más bien mitos. Por ejemplo, nos estaban diciendo Tatiana y Chiape hace un rato que encontraban en las mesas que la mayoría de las personas a las que les preguntaban, bueno, ¿usted por qué cree que la gente actúa? ¿Actúa por compromiso con la ley? ¿Actúa por compromiso moral? ¿O actúa por miedo al castigo? ¿Por lo que los demás dirán? Y entonces la gran mayoría de la gente decía, no, es porque la gente se regula por miedo al castigo. ¿Sí? Es por eso que la mayoría de las personas actúan como actúan. Y resulta que de pronto eso es un mito. Tal vez si uno se pone a observar con más cuidado cómo es que actúa la gente, se da cuenta de que hay otras motivaciones que nos mueven mucho a actuar y que nosotros ni siquiera somos conscientes de eso. Entonces, para abrir ahora sí la discusión, yo quisiera preguntarles a los participantes de este panel, ustedes que desde su concepción y desde su familiaridad con las ciencias del comportamiento, ¿qué creen ustedes que serían como unos mitos que nosotros todos compartimos sobre cómo la gente piensa, sobre cómo la gente actúa
que sería bueno mencionar que son mitos. Como mire, la ciencia de hecho ha mostrado que nosotros actuamos distinto, pensamos distinto de como solemos pensar. Antes de responder la pregunta, de pronto no la voy a responder, yo quisiera ayudar un poquito como la motivación también. Y yo creo que es importante entender por qué esto es relevante, para pasar a cómo tenemos que conceptualizar estos problemas, cómo tomamos decisiones todos los días y con base en ese entendimiento diseñar políticas públicas, que es el objetivo de este panel. Pero yo quiero llamarle la atención a todos, aquí sobre todo trabajamos en el tema de la salud, y yo diría un poco más específicamente la salud pública, cómo estos temas afectan lo que estamos haciendo todos los días. Y voy a dar 4 ejemplos y me callo. El primero tiene que ver con algo que sucedió hace 15 días y que sucede cada año. Por esta época nos reunimos en el ministerio con anticipación a las festividades de fin de año y presentamos una comunicación pública para incentivar el uso responsable de la pólvora. Y ahí lo ponemos y damos un mensaje. Y lo que queremos es cambiar comportamientos. Algo hablamos de incentivos, siempre surge la pregunta de si los padres pueden ser castigados, incluso hasta llegar al castigo máximo, que es que el ICBF tome custodia de sus hijos si resultan quemados. Pero en el fondo hacemos una campaña de comunicación masiva tratando de cambiar el comportamiento de los ciudadanos en estas festividades de fin de año en el uso de la pólvora. Tuve ayer una reunión con los secretarios de salud departamentales. No planteé este tema, pero es un tema que he planteado en otros escenarios. Y lo motivo de esta manera. Recuerdo una reunión hace 1 año y medio en el Hospital San Francisco de Asís en Quibdó, donde un médico levanta la mano y dice: ministro, necesitamos 2 neurocirujanos aquí en Quibdó, porque hay muchos accidentes de tránsito. No cayó en cuenta el señor que lo que necesitamos primero que los 2 neurocirujanos es que la gente se ponga el casco cuando usa las motocicletas, que nadie se lo pone. ¿Cómo? Como política pública que hay autoridades de salud, tenemos 6.000 muertes al año por accidentes de tránsito, más de la mitad son accidentes de moto. Vamos a hacer para que la gente se ponga el casco. Con campañas de comunicación masiva. ¿Cómo vamos a entender a los ciudadanos en ese tema particular? Y piensen lo siguiente, de pronto no lo vamos a lograr para el 100%, pero si lo logramos para el 5, 10, 15, 20%, estamos haciendo una intervención de salud pública que tiene más efectos que muchas de las cosas que hacemos todos los días. Tercer ejemplo, mañana se celebra el Día del VIH-Sida y vamos a tener 2 temas importantes de cambios de comportamiento. Incentivar el uso del condón. Tenemos también unas campañas de comunicación masiva que hacemos por redes sociales, las estamos intensificando el día de hoy. ¿Cómo hacemos para romper el estigma? Para hacer que la gente use el condón responsablemente. Y la segunda es la adherencia a los medicamentos, que es fundamental. La gente comienza a sentirse bien, de pronto me pasa a mí, y se deja tomar los medicamentos. ¿Cómo cambiamos ese comportamiento? Si no cambiamos ese comportamiento en esas 2 dimensiones, no vamos a cumplir las metas que como sector nos hemos establecido para la población con VIH-Sida, que llamamos 90-90-90. Después las explico. Pero lo básico son cambios de comportamiento. Y voy a dar otros 2 ejemplos. El 30% del mercado de pañales de adulto en Colombia es un mercado secundario de reventa. Gente que recibe los pañales prescritos por los médicos y los vende en ese mercado. Este dato me lo han dado fuentes independientes distintas. ¿Cómo hacemos para que el médico que hoy entra a mi prescriba simplemente lo que el paciente necesita? Y no vaya a decir, como decía ahora Giancarlo, creo que más da. Si ya todo el mundo está abusando del sistema, pues que este paciente tenga esa fuente de ingresos adicional. ¿Cómo cambiar el comportamiento de ese médico prescriptor teniendo en cuenta nuestra imagen de la vaca? Si ese comportamiento no cambia, los problemas financieros del sistema seguramente seguirán alargándose todo el tiempo. Y el otro es el tema que vemos todos los días y que el debate está planteado, es el tema del autocuidado. Hoy queremos cambiar los hábitos en el consumo de tabaco, en el consumo de azúcar. Tenemos el debate emergiendo nuevamente en las bebidas azucaradas. Planteamos los incentivos pecuniarios, los impuestos, por ejemplo, como una forma de estimular buenos comportamientos, pero sabemos que no es lo único. La buena información a los ciudadanos, los pequeños nudge
la forma como presentamos, si se quiere, los alimentos en los ámbitos escolares y cosas como esas. Estos son 5 ejemplos: la pólvora, el uso del condón, el uso del casco, los patrones responsables de prescripción y las estrategias de autocuidado, que son fundamentales para el funcionamiento de nuestro sistema de salud y que ameritan que todos estemos esta mañana haciendo una pequeña pausa en nuestras obligaciones diarias para ver cómo podemos diseñar políticas públicas eficaces en esas dimensiones complejas que muchas veces no nos preguntamos, imbuidos como estamos en el día a día. Entonces nosotros tenemos que comprar cartera y tenemos que transferir recursos y perdemos de vista tal vez lo fundamental. Entonces dejo eso como acicate, si se quiere, para la discusión, y ya soy un poco más prudente en el uso de la palabra. Bien, muchas gracias por poner unos ejemplos concretos de problemas de política pública que al menos potencialmente podríamos nosotros empezar a atacar desde las herramientas que nos ofrecen las ciencias del comportamiento. Quisiera preguntarles también a los panelistas, ¿qué tipos de experiencias conocen ustedes? Puede ser aquí, puede ser en otros lugares del mundo, en donde problemas similares han recibido un tratamiento a partir de estas herramientas y esas herramientas han resultado útiles, han resultado eficaces. Puede ser que no acaben con el problema, pero como decía el ministro, tal vez si hacen un 10%, un 15% de diferencia, eso es bastante. Entonces, si quieren compartir algunas experiencias de las que hayan ustedes conocido, este sería el momento. Bueno, me gustó cómo empezó el evento, contando unas historias, y la razón por más que me gustan las historias es que siempre hay sujetos que intercambian un interés que medianamente puede ser común. Y para empezar contando una historia, siempre me impresionó una película de los hermanos Marx, se llama Pasajeros sin pasaje. La comedia de los hermanos Marx es suficientemente conocida. Se trata de entrar a un crucero sin pagar y disfrutar los beneficios del crucero al máximo, dado que tampoco se pagan. Son como los maximizadores totales del crucero, pero siempre que están en el disfrute, sienten que una fuerza metafísica los persigue. Y siempre están encontrando un lugar en donde no sean vistos. Y entonces, no sé a cuántos de los pasajeros sin pasaje les guste estar como desconocidos en los lugares. Siempre hay un hecho que hay que esconder y siempre hay una situación de entender que hay alguien que lo está mirando. Y mi sorpresa, después de ver muchas películas de los hermanos Marx, es que el texto original de la película se llamaba Monkey Business. Eso me sorprendió mucho porque uno está acostumbrado a que la historia del pasajero sin pasaje es una persona común y corriente y que siempre se enfrenta a un hecho como no pagar una boleta, pero es un hecho que se reproduce en todos los ámbitos de la sociedad, aún entre los que tienen mucho para pagar cualquier cosa pequeña como una boleta. Entonces, partiendo de esta historia, a mí me gustaría pensar en una historia que tiene 2 ejemplos, 2 problemas, 2 soluciones y 2 expectativas hacia el futuro en Colombia. No me voy a ir tan lejos. He vivido y he sentido la experiencia del sistema de seguridad social y he tenido en mis últimos 8 años tiempo para pensarlo, y mi historia consiste un poco en cuáles son las enseñanzas de 2 ideas de la seguridad social en las reformas de los 90, uno la idea de salud y otro la idea de pensiones. Y un poco también para proponerle un poco a la UIS que hay que ampliar un poco la idea de qué es la seguridad social. Yo pienso que hay una idea circular en pensiones y es que siempre tenemos el mismo problema. De los que deberían tener pensión, cada vez la expectativa en el mundo es que no hay pensión para todos. Es como la metáfora es que por más esfuerzos que hace la sociedad en ese esquema de seguridad social, no siempre todos lo logran. ¿Sí? Y
me produce risa la tragicomedia de los personajes que en el 93 vendieron la reforma de pensiones como la solución definitiva a todos los problemas, y hoy cuando hablan de nuevo sobre el tema de pensiones, los mismos personajes dicen que hay los mismos problemas, pero no asumen la autocrítica de decir, pensamos que esto que era una solución, no fue una solución. Y estamos en el 23%, 25, 30% de las opciones de pensionarse. Y siempre el mecanismo para pensionarse es que yo tengo un atributo que se llama el cotizante y no un atributo que se llama el ciudadano. Independientemente de los problemas que podamos compartir con Tatiana y con el grupo de corpovisionarios sobre el sistema de salud, los problemas de hoy son radicalmente distintos que los de 1993. Hoy la gente nos está diciendo es que hay el 23% de los que están dentro del sistema, sino hoy estamos todos en el sistema y esto se nos ha vuelto un problema. ¿Cómo garantizarle sostenibilidad a un esquema que garantiza la participación de todos en el sistema? Y para hacerlo, el sistema fue transitando de la idea del cotizante a la idea del ciudadano, la idea de la contribución parafiscal del régimen contributivo a la idea de los impuestos. Y hoy podríamos decir que el régimen contributivo es un régimen que también se financia con impuestos. El 42% de la financiación del régimen contributivo es de impuestos, y entonces en lugar de que la contribución y el empleo formal se hiciera un hecho universal, lo que se volvió universal y natural es la idea de ciudadanía y de los impuestos, y que la mejor manera de compartir con la sociedad es a través de los impuestos. Más adelante podré ampliar un poco más este tema. Bueno, muchísimas gracias y en primer lugar, mucho gusto. Mi nombre es Javier Guillot y coordino el equipo de innovación pública en el Departamento Nacional de Planeación, y quisiera iniciar esos 2 minutos de intervención con un reconocimiento genuino al Ministerio, a MinSalud, a Corpovisionarios y a la OIS por abrir este espacio en donde estamos abordando una frontera de innovación en el abordaje de desafíos públicos a nivel global. Es decir, esta idea de utilizar aprendizajes y contenidos que provienen de ciencias que estudian el comportamiento humano para resolver problemas o desafíos de índole compartido, de índole público, es una idea relativamente nueva. Realmente tiene una trayectoria que uno puede rastrear tal vez 1 década o máximo 2 en el pasado, y Colombia se está posicionando como un referente en nuestra región en este tipo de reflexión que requiere una voz desde el sur. Muchos de los ejemplos más relevantes en este ámbito provienen de países del norte global, de países con condiciones institucionales muy diferentes al nuestro, y hay algo que decir sobre la importancia de contribuir en una voz a esa conversación global, también desde un contexto como el nuestro, el colombiano. Y quiero como responder las preguntas que Juan Pablo ha puesto sobre la mesa y complementando los ejemplos que ha puesto el ministro Gaviria, contándoles que tal vez yo creo que el mito más importante que las ciencias del comportamiento ayudan a diluir es la idea de que nosotros somos máquinas que tomamos decisiones de forma consciente e individual. Las ciencias del comportamiento van a insistir en primer lugar que buena parte de nuestras decisiones son automáticas, en un sentido relevante de esa palabra, es decir, que no pasan por un procesamiento cognitivo consciente, y en segundo lugar que somos animales muy sociales. A los seres humanos nos va a importar mucho qué es lo que otras personas hacen y creen, y especialmente personas que sean relevantes para nosotros, importantes para nosotros en algún ámbito. Es un ejemplo clásico de ello que hizo un grupo de Inglaterra que es pionero en este tema, se llama el Behavioral Insights Team, o BIT. Con ese equipo estamos trabajando en Colombia en un proyecto que espero contarles más adelante. Ellos recibieron un encargo del gobierno británico de aumentar el recaudo de impuestos en la declaración de renta. Y hicieron una investigación acerca de cómo funcionaba el recaudo de impuestos para encontrar una carta que existe aquí también en Colombia, que envía la DIAN, en el que se les recuerda a los ciudadanos pagar su declaración de renta a tiempo. Hicieron un diseño experimental para probar cómo cambios en el contenido y el formato de esas cartas implicaban un cambio en el comportamiento de las personas en el recaudo de impuestos.
y descubrieron que incluir un mensaje en el que se apelara a ese mensaje social, es decir, a comunicar cuántas otras personas habían pagado sus impuestos a tiempo el año pasado, tenía un impacto estadísticamente muy significativo en el pago de impuestos a tiempo. Y lograron, a un costo marginal de prácticamente cero, porque son cartas que están siendo enviadas a un precio muy bajo, incluso por correo electrónico, recaudaron aproximadamente 200 millones de libras esterlinas adicionales, con decirle a las personas, vea, 9 de cada 10 personas el año pasado pagaron sus impuestos a tiempo. Luego refinaron la intervención y notaron que si el porcentaje se refiere al barrio o al contexto inmediato, como decir, vea, en su barrio, sí, 93% de las personas el año pasado pagaron sus impuestos a tiempo, solo incluir eso en una carta tenía un impacto muy significativo en el comportamiento. Eso en retrospectiva parece obvio, ¿sí? Pero lo que está señalando es la posibilidad de utilizar este tipo de aprendizajes que las ciencias del comportamiento nos han dado para tener una aproximación a los desafíos públicos que esté mucho más enfocada en las personas, en cómo realmente las personas nos comportamos y cómo actuamos y cuáles son los insumos que afectan ese comportamiento, y poder hacer eso de formas muy eficientes, que es una palabra clave. Lograr hacer eso con recursos que sean menos. ¿Cómo podemos hacer más con menos? Y esa es una pregunta desgastada, pero es una pregunta que no podemos dejar de considerar en un contexto como el nuestro, como el actual. Gracias. Bien, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Miguel García, profesor de la Universidad de los Andes. Soy politólogo y de alguna manera también, como alguien dijo anteriormente, pues no estoy vinculado al temas de salud, pero creo que la experiencia que he tenido fundamentalmente en temas relacionados con opinión pública y comportamiento electoral nos da algunas pistas en relación a lo que estamos discutiendo el día de hoy. Entonces voy a arrancar con la primera pregunta y luego, motivado por la intervención del ministro, quisiera contarles un ejemplo de lo que hemos hecho en la universidad aplicando un poco estas llamadas ciencias del comportamiento, que me parece un nombre un poquito rimbombante para lo que yo hago, pero pues aquí estamos como científicos del comportamiento el día de hoy. Bien, lo primero en relación a mitos o a cosas que nos hemos dado cuenta o que pues no nos hemos dado cuenta haciendo investigación, sino que desde hace mucho tiempo se sabe, en muchos de estos aspectos que tienen que ver con la conducta es que eventualmente como humanos no somos ni inherentemente buenos ni malos y por ejemplo que como colombianos no somos estructuralmente disciplinados e indisciplinados o indisciplinados, y que creo que es una cosa muy interesante tenerla en cuenta porque eso da la posibilidad de pensar en cambios comportamentales y en cambios actitudinales que están detrás de muchas de las cosas que hacemos. Y aquí yo arranco simplemente citando un libro que llegó a mis manos hace poco, que me parece muy interesante, que es como un manual de los principales conceptos en psicología social de unos autores que se llaman Lee Ross y Richard Nisbett, que se llama La persona y la situación. Y hay una cosa muy bonita y es cómo como individuos funcionamos fundamentalmente a partir de nuestras predisposiciones, de si nos llevamos puestos efectivamente, si uno es hombre o si tiene determinada orientación sexual, si creció en determinado barrio, uno se lleva puesto a lo largo de la vida, eso determina un poco las cosas que hace, pero lo más interesante es que eso no determina en últimas lo que hacemos y cómo pensamos, sino que hay una vinculación muy muy fuerte al contexto, a la situación, y cómo pequeñas modificaciones en ese contexto y en esas situaciones pueden, como ellos dicen, canalizar a través de ciertos factores determinadas acciones o determinadas conductas. Yo creo que esa es una de las pistas claves con las que, sin duda, quienes estamos aquí sentados proponiendo un poco esta aproximación, partimos. Cómo esos factores canalizadores determinan o favorecen ciertas conductas, como por ejemplo que en las ciudades esa idea que tenemos de que somos inherentemente poco solidarios tiene que ver con que cuando hay mucha gente se distribuye la responsabilidad frente a quien necesita de la ayuda en el Transmilenio, en un espacio público, etc. Bien, y aquí quisiera dar un poco como el cambio a lo que hemos hecho en la universidad en relación a intervenciones de comunicación. Y les quisiera contar brevemente una experiencia que tuvimos en lo que antes se llamaban zonas de consolidación territorial, que hoy son las zonas PEDET, y quisimos, a través de mensajes de texto, enviar información sobre lo que en ese momento Unidad Administrativa de Consolidación Territorial estaba haciendo en esas zonas, contándole a la gente qué era lo que estaba haciendo el Estado, con el propósito, y aquí digo un poco ingenuamente,
con la idea ingenua de que a través de la información y de la participación, porque había una intervención que implicaba que la gente nos contara qué era lo que se necesitaba, íbamos a generar mejoras en las percepciones de confianza del Estado. Entonces, vía mensajes de texto, durante varias semanas les dijimos a un grupo aleatorizado, esto es lo que está haciendo en la región la Unidad Administrativa de Consolidación Territorial, a otro les dijimos, esto es lo que está haciendo y por favor, vía un mensaje gratuito, cuéntenos qué es lo que su región necesita, cuéntenos. Y a otro grupo no les dijimos nada. Volvimos a hacer la medición y la sorpresa nuestra fue que bajamos los niveles de confianza en el Estado. En el grupo al que le habíamos contado lo que estaba haciendo el Estado. Entonces, claro, uno se vuelve a la oficina a rascarse la cabeza y efectivamente lo que nos dimos cuenta es que estas intervenciones de comunicación y que las opiniones que los ciudadanos tienen sobre el Estado, sobre el sistema de salud, sobre la provisión de medicamentos, etcétera, tiene que ver con una percepción pero también con una expectativa. Y en las zonas en que estábamos trabajando las expectativas sobre el Estado eran tan bajas que cuando les contamos aquello a lo que podían acceder y que no les estaba llegando, eso tan bueno que estaba haciendo la Unidad Administrativa de Consolidación Territorial, probablemente lo que hicimos fue aumentar tanto las expectativas y dejar quietas las percepciones porque la realidad de todos los días y lo que estaban viendo en su cotidianidad permanecía idéntico, que de manera inmediata lo que hicimos fue dañar la ya mala percepción de confianza o la actitud sobre el Estado. Esa es una experiencia interesante porque, y con esto cierro mi intervención, es que a veces estas aproximaciones comportamentales también nos ayudan a entender cierto tipo de mecanismos que hay detrás de la formación de opiniones y la conducta, porque a veces partimos un poco, como dije antes, ingenuamente sobre esto es lo que hay que hacer y este es el resultado que se va. Entonces, esto también nos genera una retroalimentación para tener información de buena calidad sobre, en últimas, también cómo funcionan ciertos mecanismos comportamentales. Sí, y yo quiero resaltar también, es posible que muchas personas cuando se enfrentan al reto de hacer una intervención como estas puedan sentir como, bueno, pero ¿qué pasa si sale mal? ¿Sí? Como, ¿qué tal si lo que hacemos es todo lo contrario de lo que queremos hacer? Y lo que nos comparte Miguel, muchas gracias, me parece supremamente valioso porque nos ayuda a comprender mejor cuál es el papel de la información, ¿sí? Y de qué depende cómo la toman la información las personas. Y muchas veces sale mal, pero uno cuenta los éxitos, obviamente. Pues, porque Lo cuenta como si fuera un éxito. Tatiana. ¿Me oyen? Sí. Tengo un problema de voz, como pueden ver. Pero, entonces, en realidad yo creo que yo soy la persona de este panel que menos sabe de ciencias del comportamiento, porque soy bastante nueva en este área. Entonces les voy a contar por qué me persuadió, ¿no? Y por qué terminé metida con Juan Pablo haciendo algunos experimentos. Yo soy socióloga, o mi doctorado es en sociología, pero mi pregrado fue en economía. La primera vez que yo tuve como una sensación de que algo andaba mal con nuestra idea clásica de racionalidad, y ahí voy a la pregunta de cuáles son los mitos del comportamiento que podríamos, digamos, plantear o vencer, fue cuando leí a John Maynard Keynes. Y él tiene una noción que ahora está muy de moda, que es la noción de los espíritus animales. Y los usa para describir los momentos, por ejemplo, de crisis financiera, cuando un inversionista retira todo el dinero de un país, por ejemplo, o de una inversión en bolsa, y de repente genera como un efecto de horda, y todos los demás inversionistas comienzan a huir de ese país o de esa inversión. Y ese espíritu de horda no parece ser muy racional, ¿no? Es en realidad racional, lo que pasa es que responde a otra cosa, ¿no? Es como un impulso, y en ese sentido las ciencias del comportamiento ahora, han cualificado eso mucho mejor, o nos han profundizado mucho mejor. Entonces, digamos que aprecio mucho este panel, pero además aprecio mucho que estemos gente tan diversa en este panel, y lo que quería decirles es, recientemente, como todos saben, el premio de Nobel de Economía se lo ganó un científico del comportamiento, como ya nos dijo el ministro, y algunos científicos sociales reaccionan a eso diciendo, ay, otra vez los economistas se robaron un área del comportamiento, de las ciencias sociales, y se ganaron el premio Nobel con eso. Ya lo habían hecho con instituciones, ya lo habían hecho con etcétera, etcétera, ¿no? Y en realidad yo creo que lo que logran los premios Nobel de Economía es este tipo de conversaciones. Unas conversaciones como un lenguaje común
y unas conversaciones interdisciplinarias. Aquí hay psicólogos, hay politólogos, somos sociólogos, historiadores, hay filósofos y hay economistas, y todos estamos hablando en un lenguaje común de algo que nos preocupa, que hace algunos años eran las instituciones y hoy es como las personas se comportan, y más que eso, como el fundamento comportamental que tienen las instituciones. O sea, las instituciones entendidas en abstracto no nos dan todas las respuestas. Tenemos que entender cómo operan los individuos dentro de esas instituciones para que eso funcione. Entonces, que eso es como que lo que me gustaría decir, pero también voy a terminar con esto. Una cosa que he aprendido en todo lo que me ha tocado leer últimamente sobre economía y psicología y filosofía del comportamiento, y es que no teníamos como una buena forma de pensar en las pasiones, ¿no? Y el ministro lo dijo en su intervención, ¿no? O sea, las pasiones es algo con lo que hay que jugar. Hirschman también lo decía, ¿no? Las pasiones existen, ¿no? Y sí mueven mucho a la gente. El símbolo que queremos usar para este proyecto del indignado, que transicione a una emoción más, digamos, proactiva y etcétera, es algo que en serio nos mueve. La indignación es algo que nos mueve, y hay otras relaciones, digamos, sentimientos o pasiones que nos mueven a comportarnos de cierta manera, y yo creo que es algo que tenemos que incorporar en nuestra idea de racionalidad, además de las cosas que ocurren en el off del cerebro. Gracias, Tatiana. Camilo. Bueno, también Perdón, quería- qué pena, lo interrumpo un segundo. Quería avisarles que vamos a empezar a pasarles papelitos para que ustedes tengan la oportunidad, y por favor aprovechen esta oportunidad de hacer preguntas, lo que ustedes estén considerando que puedan preguntarle a las personas del panel, para que después haya una sesión en la que nos dedicamos a responder esas preguntas. Muchas gracias. Camilo, gracias. Bueno, también quería saludar, pero pues ya cuando va a la mitad del panel queda un poquito mal, pero de todas maneras saludo y agradezco la invitación del Ministerio de Salud, de Corpo Visionarios, con quien tengo un grandísimo cariño, y por la OIS, que darnos esta oportunidad de venir a hablar. Yo soy filósofo, estoy haciendo un doctorado en psicología, y bueno, quería hablar un poquito de un mito que a mí personalmente me inquieta muchísimo. No estoy seguro de qué tan distribuido esté en la gente y si realmente es un mito, pero es un mito que, así esté compartido por poquitos, puede ser tener mucho impacto negativo, y por eso quiero hablar de ese. Y es el mito de que somos malos, o el mito de que somos unas porquerías, o que somos malas personas y que no hay esperanza en la humanidad. Que somos como unos animales movidos por el ambiente, ¿no? Expresado en refranes como esto, que la ocasión hacia el ladrón, etcétera, etcétera. Pero también conceptualmente como en la idea y la necesidad que a veces nosotros sentimos de la vigilancia para la regulación, al menos de los demás. Entonces quiero hablar un poquito de ese mito. Entonces, y voy a hablar con 3 líneas experimentales que más o menos conozco y he estudiado, a ver si tiene sentido que esto al menos llegue a persuadirles un poquito. Y es como... Entonces, para empezar, quisiera decir es que aun si uno cree que los demás son malos y que hay que regularlos y darles garrote o lo que sea, la primera idea que yo creo que nos muestran las ciencias del comportamiento, unos experimentos que hacen Benoit y Tirolé en el 2008, es que esos estímulos externos o las restricciones externas, si uno le quiera poner a la gente, la verdad no son tan chéveres para motivar la conducta prosocial. Entonces, rápidamente les cuento, los experimentos son como unas mediciones, y ellos encuentran que, por ejemplo, cuando hay personas que trabajan en fundaciones o organizaciones que tienen que recoger donaciones para financiar causas que sean muy buenas, lo que usted quiera, el hambre en África, etcétera. Si usted los divide en 2 grupos y a unas personas de esas les ofrece unos incentivos si logran cierta cuota de donativos y a otras no se les ofrece, sorprendentemente diría yo, a los que no se les ofreció el incentivo recogen menos plata. Perdón, al revés. A los que no se les ofrece el incentivo recogen más plata que a los que sí se les ofrece el incentivo. De la misma manera también miden que cuando hay campañas de donación de sangre, que puede ser interesante en el contexto de la salud, cuando se ofrecen pagos, esas son menos
exitosas. Y la explicación es que cuando y en el término de los castigos, también encuentran que en todos los contextos en los que uno aumenta la rigurosidad de los castigos y la vigilancia, a veces eso causa que la gente se comporte mejor. Pero el problema es que lo que los motiva a comportarse mejor es evitar el castigo y no una justificación interna. Y eso hace que los patrones de comportamiento no se puedan mantener a largo plazo. Eso también es un problema. Entonces, la primera idea es, no, los estímulos externos, castigo y recompensa, no están funcionando muy bien. Entonces, así uno crea que las personas son malas y quiera que se comporten bien, apelar a los castigos externos y a las recompensas externas no parece una buena estrategia. Pero todos sabemos que la embarramos y entonces si queremos un proyecto que sea pedagógico para hacer que la gente sea mejor, entonces al parecer una idea es que hay que buscar que la gente pueda aceptar que la embarra, que roba un poquito, que es un poquito deshonesta, etcétera, etcétera, etcétera. Y si bien nos cuesta aceptar que la embarramos, que somos malos de pronto según esa hipótesis, o sea, la embarramos y nos cuesta aceptarlo. Pero hay al menos dos maneras en que uno puede incentivar que la gente acepte que la embarró y pueda empezar a cambiar sus patrones de comportamiento. Entonces, una investigación rápida de Elmers, voy a hablar solo de esa, en el 2017, en este año salió publicada. Entonces, ella pone a la gente a que recuerde cosas de su pasado y cuente errores que haya cometido. Entonces, sí, yo cuando estaba en el colegio hice copia, una vez me robé unos dulces, una vez manejé un poquito borracho, no mucho, poquito, etcétera, etcétera, y la gente hace las narraciones de sus errores. Ella hace unas mediciones de respuesta emocional mientras la gente está contando y encuentra que efectivamente cuando uno está contando que hizo algo mal, se carga emocionalmente y se genera una respuesta, así sea algo que haya hecho en el pasado hace mucho, y eso es terrible. Pero cuando se les ofrece la oportunidad de dar una justificación o de enmendar el error de alguna manera, eso reduce la carga emocional. La conclusión que uno puede sacar de ahí es que si bien nos cuesta aceptar que la embarramos, cuando la posibilidad de aceptar que la embarramos está acompañada de la posibilidad de uno redimirse de alguna manera de su error, y también cuando uno sabe que otros también la han embarrado, que uno no es el único, cuando de alguna manera le dan información sobre eso, más fácilmente puede aceptar que la embarró y eso tiene un efecto muy bueno sobre la conducta de uno y en el cambio. Y por último, para terminar, entonces un experimento muy interesante que hace Mazar, Ariely y Amir, lo llevan haciendo muchos años, fortaleciendo esa teoría, y lo voy a contar un poquito, y es como, si uno tiene la hipótesis de que los seres humanos, menos yo, al menos como encuentra Cuerpo Visionario, son como malos, entonces, y además uno le suma que ser deshonesto a veces es muy útil, y en efecto lo es, robar o ser deshonesto tiene una motivación en términos de la utilidad. Entonces uno supondría, y supongo que mucha gente tiene esa presunción, de que si uno tiene la oportunidad de ser deshonesto, está seguro de que no lo van a pillar, está seguro de que no lo van a castigar, y además puede obtener una ganancia muy alta en esa acción deshonesta, entonces lo más probable es que la gente tienda a comportarse deshonestamente. Entonces ellos crean una situación experimental en donde la gente tiene que hacer una tarea, siempre son tareas sencillas y cansonas, como encontrar unos números en una lista o lo que sea, y por cada, o realizar unos ejercicios matemáticos, por ejemplo, y por cada ejercicio que hagan bien, le van a dar una recompensa. Pero ellos mismos se tienen que calificar. Entonces los pueden hacer, por ejemplo, 10 ejercicios, y después tienen que decir cuántos hicieron bien, y según los que les hicieron bien, les van a pagar una plata. Entonces, supongo a cada uno de ustedes que les dicen, hágame estos 10 ejercicios, después me dice cuántos hizo bien, y por cada ejercicio que hizo bien, le doy 1.000 pesos. Pero nadie se los va a revisar. Si fuéramos malos y deshonestos, pues la gente tendería a decir, pues si no me van a revisar, digo que los 10 maximizo mi utilidad. Bueno,
El caso extremo es un caso en el que ni siquiera uno tiene que decir cuántos hizo bien. Uno tiene que contar cuántos hizo bien, va a una caja donde hay plata y se autopaga. No hay la menor posibilidad de que a uno lo pillen haciendo la trampa, y hacer la trampa sería muy bueno para uno. Es más, ni siquiera tiene que hacer los ejercicios. Vaya y coja la plata si quiere, lo permite el experimento. Y no sé, bueno, respóndanse internamente la pregunta de ¿qué tanto tumbó la gente? Pues no tumbó, pero no tumbó 100%, que es lo que uno esperaría si la gente fuera deshonesta y mala. Entonces, todas estas líneas experimentales, lo que parece indicarnos, y creo que es algo bonito y con eso termino, es que no somos esas porquerías y esas malas personas de fondo. Y esa puede ser una buena base para empezar a pensar las intervenciones sin tanta desconfianza. Gracias. Yo voy a mencionar algunos casos concretos ya del sector, de intervenciones específicas, particulares, que pueden tener algún efecto. Hablaba de herencia de medicamentos ahora. Uno de los desafíos grandes del sector es la gestión de riesgos. Aquí hay algunos representantes de EPS, IPS que tienen ese desafío. Nosotros hacemos caracterización socioeconómica de la gente. Tenemos muchas veces un número de contacto. Mensajes de texto, por ejemplo, a pacientes diabéticos para que se tomen sus medicamentos. Es una intervención exitosa, probada, importante y que debería ser parte de los esfuerzos de gestión de riesgos en el sector. Hay algunos ejemplitos muy incipientes todavía de algunos agentes en nuestro sector bregando a hacer algo similar. Hay un ejemplo previo a toda esta disquisición sobre teoría del comportamiento donde nuestro país ha tenido un éxito, y es la política antitabaco, donde hemos hecho 3 cosas que se han retroalimentado, donde hay complementariedad entre los diferentes esfuerzos. Aumentar los impuestos, pero ese aumento de los impuestos no solamente ha tenido un efecto pecuniario, sino que ha sido un mensaje, si se quiere, sobre la responsabilidad de los fumadores con el resto de la comunidad. Advertencias sanitarias y mejor comunicación. Y a su vez estas políticas de espacios libres de humo han creado una norma social donde básicamente los fumadores comienzan, en el buen sentido podríamos decirlo así, a estigmatizarse. O sea que la conducta que están haciendo es antisocial por 2 razones, porque afecta a los otros directamente, el humo, pero también indirectamente porque están de alguna manera yendo contra los recursos del sistema. Ese conjunto de políticas públicas ha llevado a una disminución sustancial en la incidencia del tabaquismo en nuestro país, superior a las 300.000 personas en un lapso de pocos años. Y ahí también han incidido las políticas de comportamiento. Quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Cuántos de ustedes levantan la mano? ¿Creen que quien contrata con el Estado tiene que pagar un soborno o una coima? ¿Cuántos creen que eso pasa en la contratación? ¿Que eso pasa? ¿Que eso pasa regularmente? ¿Cuántos de ustedes conocen un caso específico donde eso ha pasado? Una anécdota que les contaron. Yo no conté las manos, ¿no? Pero claramente hay una diferencia entre lo uno y lo otro. Mucha más gente cree, de la que ha tenido una experiencia, una anécdota directa que confirma ese comportamiento que se percibe, ¿no? Puede haber un divorcio, una brecha entre percepciones y realidades. Menciono esto porque yo tengo una especie de obsesión con estas normas nuestras, por ejemplo, las normas de descentralización, todas basadas en la desconfianza, todas basadas en esa percepción generalizada de que todo el mundo está actuando mal. Yo creo, Javier, que tiene que ver mucho como si nosotros estuviéramos mandando esa misma carta, no diciendo el 90% de la gente paga impuestos, sino nuestro comportamiento repetido como Estado en las instituciones que tenemos, es transmitirle una idea a todo el mundo, a los agentes, de que todo el mundo es deshonesto. Es como si estuviéramos mandando la carta todo el día, mire, toda la gente con la que usted interactúa se está robando la plata. Y yo creo que eso va produciendo una especie de desacoplamiento moral. Yo me siento con el gerente de la empresa social del Estado o con el alcalde, le pongo todas esas condiciones
y el tipo está pensando, este señor ya piensa que yo soy corrupto, ¿ya qué más da? Es un ejemplo concreto donde yo creo que estamos haciendo las cosas mal. Es de normas basadas simplemente en lo que ya dijo Miguel, la idea de que todo el mundo es malo, de que todo el mundo se está robando la plata. Yo creo que eso lo tenemos que empezar a revisar. Termino con este último ejemplo, políticas de este momento, las políticas de transparencia en el sector farmacéutico, que va a obligar, en este caso a las compañías farmacéuticas, a que revelen no las dádivas y prebendas que están prohibidas, sino las conferencias, los seminarios, los esfuerzos pedagógicos y la forma como interactúan, en particular con los especialistas médicos. Yo creo que eso tiene dos efectos. Uno es positivo, de alguna manera, nos permite más información, pero también he recibido mensajes, Tatiana, de muchos médicos diciendo por qué están suponiendo que nosotros nos estamos robando la plata y estamos actuando deshonestamente. Entonces aquí también yo creo que es una reflexión que tenemos que hacer. Estamos cayendo de pronto en lo mismo, que puede incentivar el comportamiento o un comportamiento contrario al que queremos promover. ¿Dónde trazar la línea? ¿Dónde tener normas de transparencia adecuadas, pero sin transmitir esta idea generalizada de que todo el mundo es deshonesto? Yo lo digo muchas veces, no es todo el mundo, es 1, 2, 4, 5%, pero ese 5% actuando mal es suficiente para generar muchos problemas. Pero yo creo que al mismo tiempo que hacemos las normas de transparencia tenemos que encontrar una forma de transmitir la idea de que la gran mayoría de las personas actúa en la gran mayoría de las ocasiones honestamente. Y ese parece ser uno de los retos propiamente de países del sur como el nuestro, en los que no contamos con lo que a veces llaman capital social tan alto, en los que hay una suposición de que puedo confiar en la mayoría de las personas, sino que al contrario, estamos todo el tiempo pensando en este me va a traicionar, ¿cómo hago para evitarlo? ¿Sí? Y esa es una de las particularidades de intentar aplicar este marco teórico a una realidad como la nuestra, que tal vez en experiencias del norte global, como decía Javier hace un rato, tal vez ellos no tienen que lidiar con este fenómeno, la desconfianza generalizada. Y yo quisiera preguntarles en este momento también, ¿qué otras particularidades, qué otros retos institucionales puede ser o retos culturales también particulares de nuestro contexto ven ustedes para poder aplicar estos hallazgos de las ciencias del comportamiento a nuestras instituciones, al ambiente público y a las políticas públicas, particularmente también en salud y en seguridad social en salud? Entonces, profesor, y después Tatiana. Me gustaría hablar de un mito que es muy usual y aparece en el estudio y es que todo lo público es malo. ¿Sí? Y una idea sobre cómo es como la estructura heredada de las ciencias del comportamiento, de la teoría neoclásica y sobre todo de que hago experimentos en donde los individuos van más allá de suposiciones convencionales de la teoría neoclásica y parecen atribuibles a hechos individuales de la cognición y no a contextos sociales. Creo que hay como una circularidad en las ciencias del comportamiento de rasgos de atribución a problemas cognitivos. El mismo Simon lo que decía es que la racionalidad es limitada en el individuo, pero no es tan limitada en la sociedad. Y que una forma de salir del dilema de las equivocaciones es actuar con los otros. Yo creo que ahí es donde están los problemas y entonces me parece que las ciencias del comportamiento se han estereotipado en el experimento y no han ido a la conclusión que permite decir es en el intercambio con el otro en donde yo supero mis debilidades y encuentro en ese intercambio lo que no tengo y es una transacción oculta que hay en el intercambio con los demás y me parece que los experimentos estos que se originan un poco en el concepto de racionalidad limitada siguen anclados en la idea de construir unos supuestos previos y después valorar el comportamiento contra los supuestos previos. Y en tal sentido es el mismo marco de pensamiento de los supuestos del consumidor, por ejemplo. Yo siempre lo valoro contra los supuestos previos y después miro las discrepancias y después valoro las discrepancias como si fueran
fallas. Sí, a mí me parece que en este tema de lo público, lo que yo valoro mucho del sistema de salud es la presión de la gente por estar incluido, por ser parte de. Y entonces me parece que lo público es un acuerdo deliberante para encontrar entre todos ámbitos de soluciones. Y entonces el ejemplo de los porcentajes, cuando yo muestro cuántos tienen la característica que a mí me gustaría tener, ¿cierto? Lo que está mostrando es que quiero hacer parte de esa característica. Y esa característica, en mi opinión, es en dónde quiero hacer parte de unas sociedades semejantes, con qué clases semejantes quiero participar. Y esa idea de mostrar lo que hay, mostrar que los otros también pueden, es lo que me lleva a estar en ese grupo. Es una idea de incluirse, de no salirse del marco de la sociedad, y es un claro derecho de inclusión. Y me parece que el más claro derecho de inclusión es la mejor representación de la ciudadanía. Es el derecho a no estar excluido, a no hacer parte de un grupo con el que no comparto nada. Es probable que haya un consumidor o un productor excepcional y optimizador que solo lo haga solo. Creo que el ciudadano no está pensando en eso, en aumentar el principio de la diferencia, sino aumentar el principio de la igualdad. Y me parece que esa idea de estar en el principio de la igualdad es lo que construye lo público, y esa idea de compartir con los otros acaba el concepto de la racionalidad limitada, y entonces es lo público lo que me permite salir de la sin salida de los problemas cognitivos del individuo, y entonces los problemas del comportamiento son problemas sociales y no problemas de cognición y limitaciones individuales. Creo yo que esa sería mi versión. Y entonces, ¿por qué digo que el tema de salud es contrario al tema de pensiones? Porque el tema de pensiones, el rasgo que se menciona y se caracteriza a ese sistema es el principio de la diferencia. Mientras en el sistema de salud el rasgo característico es el principio de la igualdad. Y finalmente, el que se siente vulnerado en el acuerdo ha ido al juez. O sea, muchos de los problemas que el sistema tiene van al juez, y eso es seguir considerando que la justicia también juega un papel y que encuentran una persona que puede estar un poco más allá de los intereses y que existen criterios para resolver las discrepancias en términos del principio de la imparcialidad. Gracias. Excelente. Yo también quería pasar como al tema de los ejemplos concretos y también tal vez poniendo un ejemplo que hace referencia a los medicamentos y a los médicos. Después de leer bastante sobre esto, resulta que en la política pública, y no solo la colombiana, sino la global, sobre medicamentos, se usa mucho el término uso racional, ¿no? Y uso racional lo que quiere ejemplificar, como todos ustedes saben, es la idea de que uno debería, por ejemplo, usar genéricos sobre marcas porque eso es más racional en términos, digamos, de la sostenibilidad y la financiación de cualquier sistema de salud, que uno debería priorizar, por ejemplo, ¿no? Y priorizar implica también hacer un mejor uso de los recursos, pero también que uno debería, por ejemplo, usar los medicamentos gradualmente, los de primera línea y agotar los de primera línea antes de pasar a los de segunda línea, y etc. Y después de leer esto yo dije, creo que, porque las campañas de uso racional no han sido muy efectivas en muchos países, no solo en Colombia, y yo creo que tiene mucho que ver con ese racional, ¿no? Y es que cuando uno le dice a las personas, y vuelvo a esto, a lo que nos pueden decir las ciencias del comportamiento sobre, y sería un ejemplo negativo, ¿no? Sobre las políticas públicas, es que implica un poco decir que cualquier otra cosa es irracional. Entonces, si uno le dice a un médico, quiero que usted prescriba racionalmente, le está diciendo que actualmente está prescribiendo irracionalmente, ¿no? Entonces, creo que el mensaje que eso termina pasando es un mensaje que no es el que queríamos, digamos, lograr, ¿no? Y la otra es, nosotros estamos usando unos ejemplos de unos, como alternativa entre otras a eso, unos ejemplos de unos experimentos que se han hecho en Estados Unidos y en Inglaterra con respecto a la prescripción de antibióticos, ¿no?
Y ya lo discutí un poco con el doctor Jaime Calderón, y más allá de si estamos totalmente convencidos de que estamos en una posible epidemia digamos, de resistencia antimicrobiana, el punto es que hay muchos gobiernos tratando en este momento de reducir la prescripción de antibióticos. ¿Y cómo lograrlo? Y lo hicieron de varias formas, pero ambos experimentos usan digamos, un referente que es común con lo que la sociología, por ejemplo, diría sobre el comportamiento de los seres humanos, y es que somos relacionales. Nos importa la sociedad, como decía Javier, ¿no? Nos importan nuestros pares y nuestro grupo de referencia. La profesión es, por ejemplo, uno de los ámbitos en los que intercambiamos, y es muy importante para nosotros la opinión de los colegas sobre uno, ¿no? Y la reputación es algo por lo que estamos muy preocupados. Entonces, todas estas intervenciones sobre antibióticos lo que tratan de hacer es poner el ojo del colega o del par en sí, o sea, la sensación de estar siendo observado y visto y referenciado por los pares como uno de los mecanismos de movilizar el cambio comportamental. Entonces, ambos experimentos lo que buscan es, uno busca que el médico se comprometa, entonces firma como una gran pancarta, ¿no? Que luego cuelga en su consultorio donde dice: yo me comprometo a prescribir medicamentos antibióticos solo cuando sea pertinente, ¿no? Y en otro, ese fue efectivo, pero no tanto. El más efectivo es el experimento en el que el grupo de referencia entra a jugar, y lo que hacen es que la sociedad científica o el par, digamos, más emblemático le manda una carta a los médicos que más prescriben, ¿no? Y les dice que están prescribiendo demasiados medicamentos, ¿no? Antibióticos, y que le recuerdan qué es lo que debería pasar. Pues digamos que cuál es el comportamiento deseable. Y eso, al parecer, tiene un efecto muy bueno. Y creo que el efecto de eso está asociado a el grupo de referencia, a reconocer que no actuamos solamente individualmente, y en ese sentido el contexto social, como decía Jaime, es clave. Sí, yo quisiera construir sobre los ejemplos que se han compartido para abordar esa pregunta sobre los retos institucionales, para utilizar este tipo de contenidos en nuestra práctica. Y quiero hacer eso primero hablando de un ejemplo local que no está directamente conectado con el sector salud, pero que nos ha permitido vivir en nuestra propia piel cuáles son esos retos cuando uno intenta llevar estos aprendizajes a la práctica. Es un proyecto que está enfocado en la lucha contra la corrupción, justamente en el marco del programa de alimentación escolar, que, como seguramente muchos de ustedes saben, ha sido objeto de grandes escándalos de corrupción en los últimos años en nuestro país. Es un programa genuinamente enorme y complejo en su forma de operación, como tantos programas de nuestro sector público. Y lo que hemos hecho allí es trabajar de la mano con este Behavioral Insights Team de Inglaterra, con el Ministerio de Educación, con la Secretaría de Transparencia de Presidencia de la República y con el Banco Interamericano de Desarrollo, para entender cómo podíamos llevar las ciencias del comportamiento a un tema tan complejo y espinoso como la lucha contra la corrupción en el PAE. Y por lo que partimos fue, en primer lugar, por un entendimiento a profundidad del contexto y de la situación de este programa, haciendo trabajo de campo en las comunidades, en las veredas, en las escuelas donde se vive este problema de primera mano. O sea, hay un tema con las aplicaciones de ciencia del comportamiento cuando uno lee los reportes académicos, y es que al final las intervenciones parecen como muy limpias, casi como si un equipo se hubiera sentado una tarde con una experticia científica y hubiera llegado como a una muy buena idea de algo muy sencillo que hacer, como el envío de una carta, un mensaje o algo por el estilo. Y eso lo que esconde detrás es un montón de trabajo de entendimiento del contexto. Y lo que nosotros nos dimos cuenta es que el control social sobre el programa de alimentación escolar es muy débil. Y es muy débil en parte porque nuestros padres y madres de familia no conocen en qué consiste el programa, cuáles son los derechos a los que sus hijos o hijas, pues como titulares de ese programa, tienen en el marco del programa, ni tampoco de los espacios de participación o de retroalimentación que tienen para poder hacerle control social al programa. Y estamos justamente utilizando mensajes SMS de doble vía, en donde utilizamos aprendizajes de ciencias del comportamiento como la importancia de la personalización. Entonces, de nuevo, esta es una idea que parece obvia, pero piensen ustedes tal vez que tampoco se usa en las EPS que representan, en las IPS. Cuando uno envía un mensaje que está personalizado,
que tiene en cuenta cuál es la persona a la que ese mensaje está llegando en su diseño, es mucho más alta la probabilidad de que haya una respuesta. Entonces enviamos esos mensajes personalizados con preguntas como: hola Alejandro, tu hija, digamos, Juliana, hoy debió haber comido en el colegio pollo, carne y arroz. Pregúntale. ¿Sí? Envía de vuelta sí o no. Gratis. Y luego la siguiente semana les decimos a los papás: oye, la semana pasada de 50 papás en tu colegio, 35 dijeron que sus hijos no habían comido lo que debían. Hay un comité de alimentación escolar en tu colegio con el que puedes hablar. ¿Sabes cuáles son los nombres de los papás en ese colegio? ¿Sí? Envíalos de vuelta. Lo que les quiero comentar es que los desafíos para llevar esta idea a la práctica han sido espectacularmente gigantes. El más importante tal vez fue conseguir los números de teléfono de los papás y mamás en escuelas, en veredas. Estamos haciendo esto en un par de entidades territoriales. La prueba aleatoria controlada está corriendo ahora, entonces no puedo contarles mucho más detalle. Pero llegar a conseguir esos teléfonos fue un desafío gigante, y por eso el primer reto institucional que quiero señalar es un reto relacionado con la información y con los datos. La aplicación de las ciencias del comportamiento viene de la mano con el énfasis en el uso de evidencia para informar decisiones. La idea es que utilicemos este contenido como una caja de herramientas, pero que estemos probando juiciosamente si el uso de esa caja de herramientas está teniendo el impacto que esperamos. Y para eso necesitamos datos. Y resulta, como sin duda ustedes lo saben muy bien, que en nuestro país tenemos una enorme debilidad en el manejo de los datos y de evidencia, en interoperabilidad de bases de datos, en la confiabilidad de esas bases de datos, en la frecuencia con la que son actualizadas. Entonces es el primer gran reto institucional. Y el segundo es la descentralización. ¿Cómo hacemos para que estos contenidos que nosotros aquí, que hemos tenido como una exposición a ellos, puedan estar distribuidos en todos los lugares en donde deberían estarlo, para que este tipo de contenidos tengan el impacto sistémico que deben tener? Y aquí les quiero comentar un ejemplo del sector salud, y con ese cierro la intervención. Uno de los desafíos de salud pública más importantes a nivel global aún hoy es la defecación al aire libre, la defecación en campo abierto, y los problemas que eso trae en términos de infecciones gastrointestinales, diarrea, muerte. Ustedes, algunos tal vez lo conocen mucho mejor que yo. UNICEF en particular ha abordado este problema en las 2 últimas décadas, dándose cuenta que por mucho tiempo este problema se entendió como un problema de infraestructura y de la pobreza asociada a la infraestructura. Entonces, las personas no tienen baños y por eso van al lote o al campo, al bosque, al monte a defecar. Entonces lo que tenemos que hacer es conseguir plata para construir baños. Y pues resulta que uno va y construye los baños, y de una forma tal vez ahora en retrospectiva poco sorprendente, pues los baños no se utilizan. Lo que ha descubierto UNICEF es que para poder fomentar realmente el uso del baño hay que entrar a las comunidades en las que uno va a implementar esa estrategia, entender quiénes son las personas que son referencia en esas comunidades, cambiar creencias colectivas sobre cómo defecar al aire libre está realmente asociado causalmente con la enfermedad de los niños. Para eso hay un montón de ejercicios que se hacen de cómo visibilizar. Ponen como un tarrito de arroz y un tarrito de defecación humana y ven las moscas volando de un lado a otro, y entonces la gente luego no se quiere comer el arroz, y se hacen un montón de ejercicios inspirados en este contenido de ciencias del comportamiento para cambiar las creencias. Pero lo importante ahí es que la capacidad para hacer eso tiene que estar descentralizada y tiene que llegar hasta el nivel más individual, más local en el territorio. Y ese es un desafío para todas las personas que están sentadas aquí. ¿Cómo hacemos para que este tipo de temas de frontera, que estamos acá hablando desde nivel ministerio, desde nivel EPS y PIS de orden nacional, lleguen hasta Mapiripán y hasta Tumaco y hasta Puerto Inírida? Sí, y creo que eso, información y descentralización, son 2 retos clave que tenemos que hacer para promover esta agenda en nuestro país. Muy brevemente, yo quisiera complementar un poco lo que acaba de mencionar Javier, porque pues aquí, hablando de retos, yo quisiera enfatizar lo siguiente. Ustedes nos han oído decir que esto funciona, y hemos presentado, y que a veces no funciona, y hemos presentado varios ejemplos de experiencias muy exitosas. El reto, entre otras cosas, es tratar de no ver estas experiencias exitosas de manera instrumental, moviéndolas de un contexto a otro sin tener esa información que va más allá de justamente esa intervención aleatoria, experimental, etc. Tú lo mencionabas como conocimiento del contexto. Yo también creo que es importante
tener pistas sobre los mecanismos, cómo es que funciona lo que funciona y por qué en determinados contextos no funciona. Y eso no es solamente hacer un uso instrumental de esto, y creo que ese es el principal reto de quienes estamos metidos en esto, y es tratar de aprender, como lo dije antes, justamente nuestros errores y tratar de complementar esto probablemente con trabajo cualitativo al tiempo o previo a la intervención para tener unas pistas mucho más exitosas, porque eso tiene el riesgo obviamente de convertirse en una moda, que un poquito lo es, ¿sí? Y estamos todos muy emocionados como nos ven aquí contando los éxitos y los retos que hemos tenido, pero yo creo que el reto principal justamente es tratar de ir más allá de una instrumentalización de estos mecanismos. Bueno, según los retos, quería llamar la atención a una cosita que, bueno, realmente es una idea de Tatiana, pero creo que lo vamos a estudiar aún, ¿sí? Bueno. Y es sobre, cuando hablamos de cómo utilizar las ciencias del comportamiento para hacer intervenciones en políticas públicas, entonces, siempre pensamos en cosas sobre cómo lo vamos a aplicar, etcétera. Y eso parece presuponer que la relación entre ciencia y diseño de políticas públicas corre como de una manera transparente y fluida, etcétera. Y eso es algo a lo que también tenemos que ponerle cuidado, que de pronto no hemos estudiado en el mundo y menos en nuestro contexto, estoy seguro de... Porque también hay muchos choques entre cuando llega el científico y se va a relacionar con el diseñador de políticas públicas, no hay necesariamente una conversación diáfana, transparente, etcétera. Y eso también puede ser un problema a la hora de tener unas mejores intervenciones, ¿no? Puede haber problemas también de falta de confianza entre ellos, puede haber choques epistemológicos, para decirlo en filosófico, de el diseñador de políticas públicas de pronto puede sentir que se le está desconociendo su conocimiento y su experticia y que llega el científico como con una verdad a imponerle, etcétera. Eso hay como que mostrarlo. Y quería hablar un poquito de un caso concreto. Iba a hablar de Open Defecation, pero lo malo de hablar de últimas es que le roban los casos, entonces Javier ya expuso ese. Pero voy a hablar un poquito de uno que conozco sobre uso de condones en África. Entonces, que es tomado también de Cristina Bicchieri, con el que expuso Javier, y es como los países africanos tienen unos índices de contagio de VIH de los más altos del planeta, y muchas veces la política se construyó sobre lo que uno puede llamar algo así como el mito de la disponibilidad. Es como, ¿por qué la gente se comporta de cierta manera? Porque no tiene las condiciones materiales para comportarse de otra manera. En el caso de los condones, la gente no está usando los condones porque no tiene los condones disponibles, entonces la solución es darle condones, ¿cierto? Y no funcionó. Dar los condones solamente no funciona para cambiar el comportamiento. ¿Por qué? Y es como otro concepto que quisiera introducir que es importante, y es el concepto de representación social. Y es que no solo la disponibilidad del condón es importante, sino la representación social que había en las personas africanas, sobre todo en los varones, sobre el uso del condón. Y es que había un par de problemas. El primero es que si bien a la gente se le explicaba que el contacto sexual llevaba a la transmisión de un virus que se llamaba VIH, si las personas no tienen al parecer una formación científica de base escolar, les queda difícil entender que haya cosas no observables que son como los virus que llegan a producir enfermedades que tienen unos síntomas observables. Entonces, a veces nuestras intervenciones de pronto están construidas en unos términos, en unos conceptos y con unas presuposiciones que no hacen parte de la vida cotidiana de las personas ni de su formación, y por eso es imposible que impacten en sus prácticas. Y lo otro que se dieron cuenta es que en la representación social de los condones había una representación social realmente negativa, que puede parecer extraño, y es que un hombre tuviera condones y fuera portador de condones era un símbolo de cosas muy complicadas, como era señal de que era proclive a la infidelidad, bajo esa idea, y no sé si solo una idea africana o también latinoamericana, de que uno usa condones en las relaciones que no son estables, y entonces si yo soy un hombre que tengo condones, eso indica que es que yo soy proclive a ser infiel y a tener aventuras, y eso puede ser problemático. La otra, y extrañamente, y que es un reto muy difícil contra el que uno debería luchar, es que
El poseer condones en África, habría que ver cómo funciona en otros contextos, también funcionaba como una señal de que uno tiene una mala salud, de que de pronto uno es el que tiene la enfermedad. Y claramente eso jugaba completamente en contra del uso de los condones y como que la representación social es importante como para entender ahí. Yo voy a hablar de otro tipo de retos similares que tienen que ver aquí con la vaca. La vaca intenta ser una metáfora de que los recursos de salud son comunes y de que todos tenemos una doble obligación, en particular si nos ponemos en los zapatos de los médicos, hay una doble obligación con el paciente que tienen enfrente, pero también con todos los pacientes. Y yo quiero plantear por qué este problema es difícil y por qué hay unos retos que tienen que ver tanto con la sociología del problema como con nuestras mismas normas que hacen que estemos nadando contra una corriente compleja. El primero tiene que ver con el mismo pensamiento de los médicos, donde esa idea de la doble responsabilidad es una idea que está muy por fuera de su educación y de lo que piensan. Hace poco publiqué en un blog los datos de la prescripción de una inmunoterapia, el régimen contributivo. Son pocos pacientes, 20, 25, con esta idea de que hay una doble responsabilidad dirigida a los oncólogos clínicos en particular, con el paciente y con los pacientes. Estoy diciendo, esto solo debe prescribirse en el caso que uno tenga una idea bastante acertada sobre su potencial eficacia y efectividad. Esa entrada tuvo más de 60 comentarios. La gran mayoría eran protestas sobre esta idea, diciendo al paciente le tenemos que dar lo mejor posible, pero no había una reflexión profunda sobre efectividad. Así fuera marginal, así fuera ínfima, se debería prescribir el medicamento. Entonces hay un reto muy complejo, pedagógico. Esta idea de la doble responsabilidad con el paciente y con los pacientes no era una idea mía, incluso había sido publicada en el artículo más leído del Journal de Ecología Clínica de la Sociedad Americana de Oncólogos. Pero a pesar de que ha sido repetida una y otra vez, es una idea que está muy lejana a la experiencia de todos los días de los oncólogos. Ese es un reto. El otro tiene que ver con la gente. Lo que hemos hecho con las instituciones de salud, y algo que ha ocurrido no solamente en Colombia, en el mundo, es empoderar a los ciudadanos, que hoy en día son más conscientes de los derechos. Pero el tema de los deberes no está ahí. Yo hice una búsqueda en Google, en este buscador que tiene Google de millones de libros escaneados de todas las bibliotecas del mundo. Y uno hace la búsqueda de derechos, y en particular desde finales de los años 60. Esa palabra crece cada vez más. Deberes, una pendiente hacia abajo. Y eso es parte de la sociología en la que se toman decisiones, que complica este problema también. Expectativas crecientes de la población. Hace poco, un sábado en la mañana, llegaba por allá a una librería de viejo aquí en Bogotá y una señora se dio cuenta que era el ministro de Salud desocupado. Le dijo, venga para acá. Y llegué a un dispensario de medicamentos de compensar que maneja Audifarma aquí en Bogotá. Mire, ministro, el desastre. Yo dije, ¿qué está pasando aquí? Había por ahí unas 20, 25 personas todas sentadas y yo hice una pequeña encuesta de cuánto llevaban esperando para la entrega del medicamento gratis. Había 3 personas atendiendo, era un sábado a las 10 de la mañana. Máximo tiempo de espera en ese momento era 25 minutos. De pronto eso no es lo que ocurre todos los días, hay tiempos de espera mucho más altos, hay muchos problemas, pero en este caso estaban desesperados porque eran 20 minutos, es un hecho que yo pude constatar. Y yo dije, estamos jodidos. Estamos jodidos porque nunca vamos a ser capaces de entregar los medicamentos. Yo dije, lo que de pronto está esperando la gente es que pasen por la máquina, por el escáner, diagnosticados con los medicamentos en la mano así para la casa. ¿Cómo vamos a manejar las expectativas de la población en un sistema que incluyó a todo el mundo, sobre todo las expectativas crecientes de las clases medias urbanas? Yo creo que es un tema muy complejo y también tiene que ver con los retos. Ya termino con otras 2 ideas. Uno, disponibilidad a pagar en el tema de salud. Como el derecho está tan consolidado, yo creo que es algo bueno en la población. Eso ha traído consigo una realidad sociológica también, es una disponibilidad a pagar 0 en los temas de salud, que lo planteó muy bien una excongresista en un debate que tuvimos hace 2 años.
cuando dijo lo siguiente: ministro, en Colombia la gente se da cuenta que hay que pagar por la salud cuando llevan el perro al veterinario. O sea, la disponibilidad a pagar por el perro es mucho más alta que la disponibilidad a pagar por los hijos en la casa. Y es una realidad sociológica también muy compleja. Yo recibo en este aparatico todos los días protestas porque los pañales Tena de marca no me los entregan mañana. Yo decía, eso está en la frontera de la responsabilidad del Estado. Yo no sé si una buena intervención, y la estamos pensando, sería que Adres o el que fuere le entregue a la persona una factura, que le cobre los pañales y después le estamos haciendo, señor, un descuento del 100%, usted paga 0, para darse cuenta del esfuerzo que estamos haciendo como sociedad. Termino con esta idea, que es una idea de las que más me preocupa a mí, para el tema de la vaca. Y es que en Colombia, al tener participación privada en el sistema de salud, la idea de la vaca se vuelve muy compleja de transmitirle a la ciudadanía. La gente está diciendo, si hay ganancias que se le permiten a una gente como la EPS, ¿cómo viene usted a hablarme de recursos públicos? ¿Cómo hacer consistente la participación privada con la idea de que los recursos son públicos? Y yo veo unas grandes diferencias con el sistema inglés y el sistema colombiano. El sistema inglés tiene muchos problemas también, pero lo que veo es una gran tolerancia al fracaso que tienen los ciudadanos allí, que siguen queriendo su sistema a pesar de todos estos problemas. Aquí, con los mismos problemas o problemas parecidos, la gente no quiere el sistema. Y eso me recuerda una frase del Javier, del filósofo inglés Michael Oakeshott, que tenía una versión trágica de la democracia. Y decía, de pronto lo que debemos pensar no es el mejor sistema, todos los sistemas van a fracasar. Uno podría decir aquí, no hay muchos periodistas, todos los sistemas de salud de una manera u otra van a fracasar. Entonces tenemos que diseñar no el mejor sistema porque todos fracasan, sino el sistema para el cual la gente sea más tolerante al fracaso, que es complejo, ¿no? Y sin duda, la presencia de la participación privada en el sistema ha hecho menos tolerante a los ciudadanos con los problemas del sistema de salud. Muchas gracias. Ahora recibí las preguntas ya. Quiero agradecer a todo el auditorio por estar tan atentos, atentas y pendientes de estas ideas, por familiares o extrañas que les resulten. Me parece que hay preguntas muy interesantes que se conectan obviamente con lo que hemos estado discutiendo recientemente. Ustedes identificaron algunos retos que me parece muy importante resaltar también y poner a discusión aquí. Una persona habla del reto que hay en sincronizar a las diferentes entidades del sector de la salud, que es algo que el ministro Gaviria mencionaba un poco, como cada una tiene su perspectiva, los médicos ven la cosa de una manera, los jueces lo ven de otra manera, las EPS lo ven de otra, y entonces esta persona pregunta, cada una de las entidades del sector tiene funciones y capacidades diferentes. Y entonces el problema que encuentra es cómo hacer para sincronizar a las diferentes entidades para lograr una intervención efectiva en este tipo de dirección, como el tipo de dirección de las ciencias del comportamiento. Entonces eso tiene que ver también con el problema de la información. Hay unas entidades que tienen una parte de la información y otras entidades tienen la otra pieza del rompecabezas, y muchas veces hay unas como cortes de comunicación en medio, de que yo solamente hasta ahora estaba empezando a aprender de cómo se comunican con las sociedades científicas, con el ADRES, con cosas por el estilo. Y entonces la pregunta es, ¿cómo podríamos hacer en este momento para potenciar y beneficiar esa sincronización entre las entidades del sistema, del sector? Hágale, Jaime, usted trata de decir algo. Sí. A ver, yo voy a empezar un poco por el último gráfico, el monstruo y cómo derrotar al monstruo. En primer lugar, yo creo que hay un tema en el sistema de salud que es todo lo procedimental. Es como que todo lo procedimental nos agobia. Es algo así como hay muchos laberintos y muchos procesos y muchos procedimientos que nos hacen ocultar lo sustancial. Y es que hay una relación entre la ciudadanía y los derechos a la salud. Y entonces, no sé, todos esos héroes que se van desprendiendo de su idea de EPS, IPS, médico, tal, y van adquiriendo como una personalidad distinta, es lo sustancial, y me parece que el primer ejercicio es poner en comunicación a todos los ciudadanos con el sistema y establecer que esa relación es más consustancial que lo procedimental.
Me parece que es la primera tarea que nos parece. Yo exalto mucho esta tarea. La sociedad colombiana ha hecho un esfuerzo de transformar contribuciones parafiscales en impuestos. Le ha dicho a los patronos algo así como dejen de pagar la contribución de sus trabajadores y nosotros estamos dispuestos a asumir esas cotizaciones en términos de impuestos. Y entonces yo quisiera entender que aquí en la población no hay un fenómeno tan característico del free rider, ¿sí? En lo que es esa relación entre ciudadano y sistema, y me parece que eso no lo hemos exaltado mucho. Y el tema un poco de la metáfora de la vaca, a mí me parece que si dividimos la vaca todos salimos perdiendo. Si vemos el sistema desde la perspectiva de cada gente, todos vamos a salir perdiendo y vamos a llevar la vaca al supermercado. Sí, no vamos a mantenerla como sagrada, sino la vamos a llevar al supermercado, y la lucha es por la apropiación de la vaca. Sí, entonces, ¿cómo entender que la apropiación de cada gente de la vaca acaba con la vaca? Y es que en la medida en que cada gente quiere un pedazo mayor, no cada ciudadano quiere una mejor participación, sino un pedazo mayor, la vaca se va a acabar. Esto me recuerda una historia muy popular en las culturas rurales. Dos campesinos compran una vaca. Y sobreviene un problema de derechos de propiedad sobre la vaca. Y entonces tratan de significar cada uno de ellos de qué parte de la vaca es dueño. Y uno dice, yo soy dueño de la mitad hacia adelante. Y el otro dice, yo soy bueno de la mitad hacia atrás. Y los derechos de propiedad se han repartido equitativamente. Con una idea de que al de adelante le toca alimentar la vaca y al de atrás le tocan los beneficios. Yo creo que si logramos reconstruir la idea de la vaca, hoy la idea de la vaca es que los de atrás se apropian de los beneficios sin alimentar la vaca. Sí, si logramos recomponer la vaca, hoy la vaca no es tan sagrada, está muy desvertebrada. Y si logramos entender que la supervivencia de la vaca es no separar quienes alimentamos la vaca de quienes nos beneficiamos de la vaca, entendemos que todo lo procedimental es superfluo y que en los dos lados de la cadena siempre hay personas que tienen ámbitos de obligaciones, no solo morales, sino materiales, y ámbitos de beneficios, y que esas dos cosas son como una tijera, y si uno acaba un pedazo de la tijera, no hay vaca para tanta gente, para terminar un poco en el ambiente del Caribe. Sobre la pregunta de cómo articular los diversos actores, entidades que participan en el sector salud, yo creo que esa es una pregunta genuinamente difícil. Creo que ese es uno de los grandes cocos del sector público, tanto en Colombia como en todas partes. Y de nuevo, desde una posición muy, digamos, de concediendo con humildad que tanto nos ha costado esto con las iniciativas que hemos adelantado como equipo de innovación pública en DNP, quiero solo señalar dos ideas claves. Una es encontrar un consenso sobre un desafío que sea lo más simple posible. Sí, menos es más. Hay como una tentación de empezar por los desafíos más urgentes, que muchas veces son los más sistémicos, los más complejos. La realidad es que incluso lo que parece lo más simple, al uno entrar a ello, también va a ser complejo. Y habría que encontrar un punto, un desafío, un problema compartido sobre el cual los actores clave tengan un consenso de la prioridad y la utilidad que tiene abordar ese problema muy concreto. Y lo segundo es alinear, entender cómo funciona el Estado por dentro y alinear los instrumentos de planeación, los instrumentos que hacen que estas entidades efectivamente hagan lo que hacen, de forma que tengan unos objetivos comunes compartidos entre esos instrumentos formales. Eso no es sencillo,
Pero es al final lo que permite que la máquina como que pueda alinearse. Y dejo esas dos ideas allí. Creemos que es esencial lograr esa articulación y es esencial entender que no ocurre solamente entre los altos cargos. Uno también tiene como la tentación de decir, bueno, en la medida en que los altos cargos estén de acuerdo en adelantar una cosa, la vamos a lograr. Eso es fundamental, pero es también esencial entender cómo las personas que luego se van a encargar de transformar esa idea en realidad van a sincronizar su trabajo con ese propósito. Y para ello, de nuevo, la invitación sería encontrar un desafío muy particular. Es un trámite que se debe simplificar y digitalizar y volver interoperables las bases alrededor de eso. Es un procedimiento particular sobre el cual, sabes, una patita de un sistema muy complejo sobre el cual debemos poner la lupa, y aseguramos que cuando uno pone la lupa sobre eso, resulta que esa patita chiquita también esconde mucha complejidad causal detrás. Entonces traería esas dos ideas sobre la mesa. ¿Me sigue preguntando? Otra preguntita. Estaba ante una tragedia de los comunes. Aquí hay Poco tiempo y 1000 preguntas. y se acabó la pila. Hola, ya. Una pregunta también muy interesante me pareció a mí. Hemos hablado de la desconfianza generalizada, hemos hablado de la percepción eminentemente negativa de los colombianos hacia el sistema, de las partes del sistema hacia las otras partes del sistema y así sucesivamente. Una pregunta que surge aquí alrededor de esto es cómo enfrentarnos a esa negatividad. Tiene que ver con esto. Algo que no hemos hablado acá y es ¿cuál es el rol de los medios de comunicación para el cambio de comportamiento en relación con la salud y con el sistema de salud? Los deberíamos construir, y esto lo añado yo ya, los deberíamos construir como adversarios, deberíamos intentar encontrar vínculos de cooperación, simplemente pensamos que no tienen rol. ¿Qué podemos hacer con respecto a los medios de comunicación masivos? Ni idea, porque la verdad lo hemos intentado todos, ¿no? Primero, sí, fracasar en el intento de todas. Vivimos, lo dijo Mario Vargas Llosa en un ensayo interesante que me gusta leer y releer, en la sociedad del espectáculo. Y la sociedad del espectáculo impone unos imperativos en los medios de comunicación, que son los imperativos de la audiencia. Y el corazón humano tiene un lado perverso. Le gusta alimentarse de tragedias y catástrofes de todos los días. Entonces los medios de comunicación se dedican a saciar a los consumidores de escándalos, que somos todos nosotros. Y yo creo que esa pelea está perdida. Tiene un lado positivo, algo que yo leí un poco para tranquilizarme la mente, y es el testimonio de un politólogo norteamericano que decía, estaba en la India y miraba los periódicos y miraba los noticieros, solamente malas noticias y malas noticias y malas noticias. Llegó a Pakistán y de un momento a otro todo cambió, eran buenas noticias nomás. Pero ¿cuál es la diferencia? Salía de una democracia y entraba en una dictadura. De pronto las malas noticias hacen parte también de una democracia. Yo he peleado mucho con los medios de comunicación. Incluso le he dicho aquí a varios de mis compañeros que si me toca dar otro discurso de grado, lo voy a dar simplemente dando un consejo a los graduandos: no vean los noticieros de televisión, que son versiones audiovisuales del espacio. La puñalada en la carátula y el soft porno en la contracarátula. Esos son los noticieros nuestros de televisión, pero eso hacen parte, dijéramos, de la democracia. Pero yo creo que eso ha llevado a un problema complejo, y existe este divorcio entre las percepciones del sistema de salud. Salgamos aquí a la calle, hagamos la siguiente encuesta. Pregúntale a la persona: ¿usted qué opina del sistema de salud? Va a decir pésimo. De 1 a 5, ¿cuánto le pone? El 80% le va a poner 1 o 2. Pero después, señor, quiere hacerle otra pregunta: ¿cuál es su experiencia con el sistema de salud? No, a mí me ha ido muy bien. Y es que básicamente la primera pregunta la está respondiendo por lo que está observando, la información que tiene, la única que tiene sobre la experiencia general, que son simplemente los casos que pueden ser la excepción, pero que se presentan como la regla en los noticieros de televisión. Y de esa manera está evaluando el sistema de salud.
su experiencia propia no la está incorporando en la evaluación general que hace. Este problema me da vuelta a mí en la cabeza de todos los días, de cómo hacemos mejor pedagogía, de cómo rompemos la fracasomanía, de cómo llevamos la información, de cómo existe esa asimetría tan grande en el discurso, porque el discurso nuestro, basado en las cifras, basado en las comparaciones con el pasado, en las comparaciones con otros países, no permea las opiniones ciudadanas. El caso particular del noticiero, además que tiene el alcance que no tenemos nosotros mostrando cifras, no está allí. Por eso he entrado en esta suerte de resignación feliz. Aceptemos eso como una característica de vivir en democracia. Seguiremos insistiendo, tal vez tosudamente, en que si usted quiere entender el mundo, si queremos entender el mundo, apaguemos el televisor y leamos un poquito, busquemos informarnos de otra manera, pero mucha gente está viendo televisión todavía, ¿no? Claro. Ahora, un pequeño ejemplo de lo que dice Alejandro. Adelante. Margaret Thatcher tenía la misma lectura del sistema basado en la encuesta Gallup. Cuando ella llega al poder, le preguntan por el Sistema Nacional de Salud a los medios y a las encuestas, y el 80% creía que el sistema era malo y que iba a empeorar. Y consecuente con ese resultado, diseñó un esquema para acabar el Sistema Nacional de Salud. Y nunca pudo acabarlo. Bueno, ese es tal vez el temor más grande que yo tengo, ¿no? De cómo las percepciones tan negativas, alimentadas por la sociedad del espectáculo, nos pueden llevar a que las fuerzas destructivas terminen prevaleciendo. Y esa amenaza está allí. Pero la tenemos que combatir en democracia, con el debate todos los días, tratando de decir, aquí se trata de construir. Y la construcción siempre va a ser más difícil que la destrucción, porque siempre será en el margen. El cambio social positivo casi siempre es acumulativo. Ir superponiendo y aquí y allá, pero es un trabajo de todos los días. Por eso yo lo he dicho una y otra vez, quienes cambian el mundo son figuras trágicas, que van haciendo ese cambiecito de todos los días que va mejorando. Los otros, los que tienen la audiencia, viven en lo que alguien llamó la gloria fácil de la oposición. Hemos hablado bastante de las dificultades, de los retos que tenemos para aplicar innovaciones desde la ciencia del comportamiento a la política pública. Hablemos ahora, no, todo bien. Hablemos ahora un poco de las oportunidades. Y en particular, una persona pregunta de la audiencia, ¿qué oportunidades presenta MIPRES para aplicar la ciencia del comportamiento colectivo? ¿Qué han pensado en eso? Hablemos de MIPRES un poco. Sí. Hable Juan Pablo. Por ejemplo, Tatiana, explícanos MIPRES. Explícame, no sé si todo el mundo está familiarizado con Todos saben qué es MIPRES o cómo funciona, Sí. ¿sí? Como, todos, sí. sí, claro, deben saber mucho más que yo, seguramente. Juan Pablo ahora es un experto y sí, creemos que MIPRES es una de las plataformas, no la única, pero una de las plataformas más interesantes para aplicar algunos de estos, digamos, de estas ciencias del comportamiento, entre otras porque es tal vez de las pocas plataformas en el sistema de salud en donde no hay como un reporte posterior, sino está ocurriendo una decisión en el momento en el que se está, digamos, interactuando con el sistema, y por esa vía, pues, digamos, tendríamos un acceso muy diferente al que habría con otras plataformas de la información. No les podemos decir más porque sabrían demasiado, no, porque como cualquier experimento se puede sesgar o dañar si se sabe mucho sobre él, pero sí, definitivamente esa es una de las oportunidades. Creo que no debería ser la única, y yo creo que podríamos pensar en cosas también más tradicionales y más del estilo de las que estaba describiendo Javier, que han hecho con otras entidades del Estado. Creo que el sector salud es tiene gran potencial para estas. Yo había leído una vez, desocupado por la noche, un libro, creo que es Daniel Ariely, que planteaba un siguiente experimento. Había una serie de estudiantes de MBA que estaban haciendo un examen y él encontraba la forma de colarle las respuestas de manera tal que cada uno pensara que se encontró con las respuestas del examen. Y a unos les entregó un decálogo, los 10 mandamientos, algo que los conectara moralmente, para que dijeran, estas son las respuestas, me las encontré, pero yo no voy a verlas, voy a ponerlas por aquí a un lado y voy a tratar en buena conciencia de responder el examen.
y encontró que quienes leían los 10 mandamientos o algo parecido, una norma moral, hacían eso, dejaban las normas de lado. Esa idea fue la que yo tuve desde el comienzo cuando empecé a decirle a algunos de ustedes con la teoría del comportamiento, ¿qué tal si en mi PRES, antes de que el médico prescriba los medicamentos, nosotros le damos algún tipo de, ¿cómo llamarlos? Lección moral. La vaca, pero la vaca va a decir, las otras la están ordeñando, yo ¿por qué no? Algún tipo de mensaje que lo conecte moralmente y que lo conecte con este problema. Esa es la idea, que yo creo, esa es un poco la esencia y la filosofía de utilizar esta plataforma que le llega a todo el mundo para mandar un mensaje sencillo, simple, que lo conecte moralmente y que evite las formas de acolinchamiento más nocivas. De pronto así resolvemos los problemas del sistema de salud, ¿no? De pronto, ¿por qué no? De a 2% en 2%. Exacto. Pero, y bueno, aquí sí quiero meter un poquito la cucharada, yo salirme un poco del rol de moderador y hablar un poco de mi PRES, porque desde mi perspectiva externa, mirando hacia el sistema de salud, en medio del caos real que se vive en muchos otros sectores de la gestión pública para recaudar la información de qué es lo que está pasando en el territorio, en cada uno de los consultorios. Mi PRES es una oportunidad gigantesca para que sepamos cómo nos va. No para hacer ni siquiera nada más, solamente para saber cómo nos va. ¿Sí? Eso es todo. Y yo creo que, claro, hay muchas razones para pensar que mi PRES no está funcionando tan óptimamente como debería. Y esas son razones para irlo mejorando poco a poco. ¿Sí? Y entre las discusiones que yo he tenido la oportunidad y la fortuna de tener con personas que hacen parte de este sistema, me he dado cuenta de que hay también otro reto, es vencer el rechazo al cambio. Todos somos aversos al cambio. ¿Sí? Todos tenemos, si algo está como nosotros ya lo sabemos usar y manejar, no queremos que cambie, porque eso genera costos, porque eso genera riesgos, porque sí. Pero entonces también una invitación que parte de aquí, de este panel y de lo que hemos aprendido, lo poco o mucho que hemos aprendido, es intentemos abrir un poco nuestras perspectivas a la posibilidad de que poco a poco, de a 2% en 2%, podemos ir mejorando y podemos ir entendiéndonos mejor también unos con otros. Y en ese sentido mi PRES ofrece una gran herramienta como medio alternativo de comunicación también. Sí, como que podemos nosotros a través de mi PRES agarrar toda esta información de cómo nos va y tal vez aprender algo de eso entre todos. ¿Sí? Entonces, bueno, ya. Voy a decir una última cosa, un último ejemplo muy bonito y con esto ya me callo para siempre. Por favor. Tal vez el ejemplo más bonito de teoría de comportamiento, y ustedes de pronto han oído el ejemplo. Fue un ingeniero retirado por allá en Estados Unidos que ya jubilado se dedicó a vender bagels, estos panes redondos más malucos que venden allá. Entonces iba a cada oficina y llevaba una canastica y ponía una caja con una pequeña hendidura. Lo que tenía que la gente era coger un bagel y poner $1. Nadie lo estaba viendo, estaba simplemente en un cuarto donde no entraba. Y la gente cogía el pan y unos pagaban, ponían el $1, unos sí y otros no. Y este señor, que era absolutamente obsesivo y compulsivo, neurótico, llevaba una lista de cada oficina, de cada hora, de quiénes pagaban y quiénes no pagaban. Y construyó una serie de tiempo grandísima. Todo el mundo. Y de pronto se dio cuenta que todo el mundo comenzó a pagar. Todo el mundo pagaba. ¿Sabe qué había pasado? 11 de septiembre. Cuando fue el 11 de septiembre se generó un sentido de comunidad en todo el mundo. Todo el mundo quiso ser bueno. Que estábamos todos juntos ante una amenaza. Eso es de alguna manera lo que necesitamos en el sistema de salud, un golpe así, un choque de esa manera que nos diga, todos comportémonos de la misma manera. No parecido. No es un acto terrorista, pero algo externo. Que nos motive. Algo externo que nos conecte moralmente con el problema. Esa es la metáfora que quiero. No es una tragedia. O puede ser, a veces las tragedias nos unen, ¿no? Pero tiene que ser una tragedia que nosotros vamos a diseñar de política pública, algo que por lo menos logre reproducir lo que pasó en la mente de la gente cuando se sintieron miembros de una comunidad. Eso es el tema que quiero resaltar, más que la tragedia, sino hay algunos hechos que nos conectan y nos hacen a todos ser más empáticos y más solidarios. No ha sido fácil en un sistema tan absolutamente descentralizado. Y a punta de decretos, de resoluciones, de actos administrativos, de leyes, no hemos podido conectar a la gente
cómo se conectaron estos señores. Ya no lo Listo. Y ya estamos cerrando, entonces solo quería mencionar la última pregunta o comentario que nos habían mandado ustedes, que tiene que ver con algo que nos ha estado rondando en las cabezas también, y es que este tipo de propuestas pueden sonar muy, como diría uno en inglés, muy top-down, muy como desde la política pública nosotros hacemos estas cosas y manipulamos cómo la gente se comporta. Y realmente esa no es la idea. La idea es que también tenemos que aprender cómo podemos hacer para poner estas herramientas al servicio de los participantes, al servicio de los ciudadanos, cómo poder proteger y fortalecer el empoderamiento, la autonomía y la autorregulación, para que todas estas oportunidades de política pública también sean retroalimentadas y permitan que construyamos un sistema mejor y construyamos más salud desde abajo. Y podamos nosotros también todos aprender unos de otros. Les quiero agradecer mucho por su atención. Para mí ha sido muy enriquecedor, espero que para ustedes también. Y sepan que todos estamos aquí para trabajar con ustedes. Cualquier inquietud, pregunta, cosa que les haya quedado sonando, por favor búsquennos y estaremos por ahí. Muchas gracias.